Muy buenas noches tengan todos. Estamos abriendo la cuarta sesión de la Semana Calasanz, hoy con una conferencia muy importante relativa al... De repente pensamos que nuestros estudiantes como que perdieron la brújula, o sea, y este tema del sentido común que parece como, aunque René Descartes, no es René Descartes, sino, ahorita no recuerdo el filósofo que lo dijo, es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y y resulta ser que Miguel Córdoba, que yo creo que todos los conocemos, muy querido por todos, y otros por no tanto, pero por rebelde, porque siempre es un hombre rebelde, pero más bien es un hombre inquieto y apasionado por lo que hace, siempre buscando como ciertos elementos de la cultura de jóvenes y de los pacientes que atiende y de los estudiantes que también atiende, que no son pocos. Pues algo está pasando en nuestra cultura, algo está pasando no solamente en el sistema educativo, sino directamente en las formas de proceder de los jóvenes y de los niños, que es necesario prestar atención porque al parecer la pandemia algunas cosas las hizo crecer hermosamente bien y otras cosas no fueron la pandemia, sino sobre pretexto de la pandemia se anidaron, se fomentaron, etcétera. En ese sentido, cuando el título de la conferencia tiene que ver cómo esta pérdida de sentido común es un caldo de cultivo para la violencia. Cuando la violencia se desdibuja como violencia, sino como una forma de relacionarse, disfrazada de que cada quien puede desarrollar su proyecto de vida como se le den gana, pues hay una serie de dificultades para la convivencia, para la paz personal, la paz social, etcétera, pero que tiene varias raíces. Hemos hablado de las emocionales y el día de hoy toca hablar no de tanto de las emocionales, aunque están integradas, sino de otras habilidades de razonamiento que efectivamente, por lo menos en los datos, están diezmadas. Miguel Ángel Córdoba, platicando con él, me decía, sabes que ando bien inquieto con eso y sin que haya una investigación de fondo, pero sí hay datos, por los exámenes que realizamos desde la universidad y los seguimientos que se dan a través de tutorías, pues hay algunas pistas. Y la exposición de Miguel, más que ser la conferencia magistral, es más bien una inquietud de Miguel Ángel de decir, me parece que por aquí hay algo donde hay que sacar hebra, donde podemos analizar y profundizar, porque es uno de los tantas fichas del rompecabezas que no podemos tampoco descuidar desde los más tiernos años, en palabras de José de Calasanz, porque las malas costumbres, como vimos en la conferencia inaugural, efectivamente están generando que esta pérdida de sentido común, de referencia común hacia el bien, esté cada vez más en entredicho. Sin más, les dejo con Miguel Ángel Córdoba, excelente amigo, compañero de trabajo y acompañante de muchos, y pues bienvenidos sean todos ustedes. Bueno, pues muchas gracias a Jorge la oportunidad que nos daba de estar acompañándoles pues en eso de la Semana Calasanz. Debo decir que de entrada fui asaltado dos veces por Jorge en el pasillo. Una, primero me dijo, oye, vamos a tener una plática con una comunidad, un grupito ahí entre unos cuantos amigos ahí juntos, ¿no? Y habla para platicar sobre eso. Digo, ok, me parece. Le dije que sí. Y luego me sorprendo, uno, por el título de la charla que tuvo a bien poner, ¿no? Y entonces dije yo, ups, ¿en qué me metió? El segundo asalto. No, voy a compartirles, o voy a intentar compartirles la pantalla. Oh, no, perdón. Bueno, ¿por qué no me dejan? Eh, A ver, listo.
creo que ya, bueno, ya por fin me dio la opción. Ok, un poquito también decíamos esta parte en la que nos habla Jorge hace, nos pone como título Extravíos del sentido común, claves para entender la violencia. Dije, Jesús, si yo tuviera toda esa información, tendría ya mi doctorado, o quién sabe en cuántas, ¿no? Y posiblemente un honoris causa. Sobre ahí, si tuviera por lo menos, ¿no? Algunos de los elementos. La realidad es que a partir del título, y sí un poquito algunos elementos que tenemos, pues me di a la tarea de reflexionar, ¿no? Sobre algunos elementos que tenemos y algo que he platicado con Jorge en varias ocasiones. Situaciones que parecen que están pasando entre nuestros jóvenes, que no es que no ocurrieran antes, pero que de alguna manera se ha multiplicado, no, no sé, se ha aumentado, se ha hecho más profundo, no lo sé. Y me gustaría hoy, más que una charla de mi parte, es pues quizás hacer aquí una reflexión personal pública, compartir algunas inquietudes, ideas y ojalá tuviéramos la oportunidad de que ustedes pudieran ayudarnos, ¿no? En esta condición. No, no va por otro lado. Sabemos que obviamente hoy el contexto de la violencia es enorme, ¿no? No digamos las condiciones de las guerras que estamos viviendo, ¿no? De las crisis que estamos viviendo por factores como narcotráfico y estas entidades, que eso es sí, espeluznante, sino toda la violencia cotidiana, ¿no? Con lo que podemos ver, podemos despertarnos y podemos acostarnos con los noticieros, con una noticia de esta índole. En la mañana, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, una noticia, una más, ¿no? De una persona en una taquería, que creo que alguien fue, le bajó el volumen al radio, el otro que estaba, que era el que hacía los tacos, llegó con el cuchillo y lo acuchilló porque le bajó el sonido al radio, las cámaras lo registraron. Solo porque, sí, ¿no? Esa intolerancia. Y estaba precisamente reflexionando sobre los extravíos del sentido común. Dices, pues, ¿qué pasó? ¿No? O sea, ¿y qué está ocurriendo, ¿no? En esta condición que nos lleva a esto, ¿no? Pero bueno, entonces platicar un poquito. Voy a hacer para empezar, bueno, a invitarles primero. Me gustaría, antes de iniciar con unos puntos para poner algunos elementos en común, que quizás algunos de ustedes pudieran compartirme. ¿Qué entienden? ¿Qué es para ustedes el sentido común? ¿No? Cuando hablamos hoy, decía Jorge, ¿no? Por ahí que Aristóteles, que habla del asunto, que hablaba que le habló mucho del sentido común. ¿Qué es? ¿No? ¿Cómo lo entendemos? ¿No? Y esta primera parte y una segunda parte, ¿no? ¿Cómo entendemos o cómo definimos la violencia? No sé si a algunos de ustedes les gustaría. Me voy a dejar de compartir para poderles ver a todos, porque si no los pierdo. Y si a alguno de ustedes les gustaría compartirnos algo sobre esto, lo que sea es muy bueno. Cuando hablamos de sentido común, ¿qué les dice? Sería como actuar de acuerdo a lo que nuestra lógica nos va diciendo. Ujú. eh, Ok, actúa de acuerdo a nuestra lógica. Ok, gracias. ¿Quién más? Cuando nos encontramos en diversas situaciones, ¿no? A veces estamos entre positivo, negativo, lo correcto, incorrecto. Entonces, pues el sentido común nos ayuda a tomar una decisión, con más prudencia, ¿no? Es lo O- que puedo decir. Ok, nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? En condiciones Así de, es. de, de generar. Alguien más tiene un impacto en sus sentidos hacia lo que observamos y sentimos en nuestros alrededor. Por ahí nos está poniendo Tere en el chat. No, ahí, ok, gracias. Es entender de manera razonable lo que sucede en nuestro contexto, es decir, tener un impacto de nuestros sentidos hacia lo que observamos y sentimos en nuestro alrededor. Ok,
Bueno, muchas gracias. ¿Y violencia? ¿Cómo entendemos la violencia? ¿Alguien que le gustaría hablarnos de cómo entender o cómo definir la violencia? Bueno, yo iba a levantar la mano. Adelante, sí, 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 ya dirá. A ver si no se escucha, Sí, no, viciado. ¿Sí, sí me perfecto. escucho perfecto? Sí, bien. Perfecto, muchas gracias. Es que se escuchaba por aquí viciado el sonido. Bueno, creo que a partir de las muchas veces que a lo mejor hemos escuchado la palabra violencia, es precisamente todos los actos que atentan contra las demás personas o contra nosotros mismos, ¿no? Todo aquel acto intencional que lleva, pues, muchas connotaciones, a lo mejor en cuestión de dañar, minimizar, de a lo mejor atentar contra nosotros o contra otra persona, incluso Ok, contra las muchas. mismas. Sí. Por ahí, algo que amenaza el bien común, como tiene una privación al bienestar de todos. Muy bien, sí. Aquí tenemos, además aquí nos acompaña gente de derecho, por aquí la doctora Pilar, ¿sabes? También me va a dar pena mis definiciones de violencia, pero bueno, este, muy bien, bueno, compartirles un poquito dos definiciones, que estaríamos como manejando en esta función, en esta idea, ¿no? De que ¿qué podíamos ver como el contexto del sentido común? ¿No? Esto pues nos habla de que es la capacidad que tenemos para valorar situaciones, ¿no? De la vida cotidiana y tomar decisiones acertadas, parte de lo que ya habían señalado, así es. Estamos en un momento, en una condición y nos ayuda a tomar decisiones, ¿no? Es el conocimiento también cotidiano que tenemos, que nos permite también generar cierta mesura para tomar estas decisiones, tener prudencia. Es una habilidad para ponderar, para responder ante una eventualidad que tengamos, ¿no? Para dar una explicación acerca de algo que ha sucedido o que pasa. Es una capacidad, también dicen, para razonar, ¿no? Y algo que a mí me ha gustado mucho últimamente, ocupar como concepto, es que el sentido común es la inteligencia de vida, es una inteligencia que nos da la vida misma, ¿no? Entonces partimos de esto, ¿no? Para Aristóteles, bueno, es la capacidad de percibir, ¿no? De la misma forma, es otro también algo que eso le da la condición común, precisamente a esto que estamos hablando, es la capacidad de percibir de la misma forma los mismos estímulos que estamos recibiendo. Es decir, lo que yo veo, ¿no? Lo percibo de una manera que es similar a lo que lo va a percibir ese otro. Y estos dos puntos, esta parte de lo que ustedes nos compartieron ahorita ¿no? Y este elemento también que nos da por ahí Aristóteles, lo vamos a retomar un poquito más adelante. Eh, por ahí trabajando, en una ocasión me topé con un documento que de hecho lo tiene la UB, en donde, este, perdón, aquí no debe decir sentido común, debe decir violencia, pero olvidé cambiarla, creo, la copié la diapo y no le hice el cambio del título. Se entiende por violencias aquellas situaciones en las que alguien se mueve en relación a otros en el extremo de la exigencia de obediencia y sometimiento, ¿no? De la persona en contra de su voluntad, cualquiera que sea las formas que esto ocurra. Es un ejercicio de poder y autoridad que ofende, perjudica, quebranta derechos de las personas, ¿no? Ya que les va a ocasionar algún daño, lesión, incapacidad, incluso la muerte, ¿no? Dice, existe un arriba donde está quien ejerce el poder y existe un abajo, quien se somete a ese poder, ¿no? Este puede ser real o simbólico, pero esto es lo que hay, ¿no? Y una condición. Y algo que es muy importante también que tengamos presente cuando hablamos de la violencia, ¿no? Es que el- el- la violencia es una construcción cultural, es una construcción incluso personal el hecho de ejercer la violencia. No es algo que digamos innato, la violencia. Hay otro concepto que tiene que ver con la agresividad o la agresión, que para muchos teóricos la agresión
es parte, es una respuesta, ¿no? Ante condiciones principalmente de cuidado, de sobrevivencia, de mantener, ¿no? El ser humano sí tiene esta condición de agresión ante condiciones de cuidado o de protección o de situaciones. Actuamos, ¿no? Para cuidados en condiciones extremas, pero la violencia es en un sentido muy particular. Cuando yo busco, yo quiero, yo considero, yo voy pensando en generar estas condiciones que decíamos aquí en las definiciones, ¿no? Entonces, por ahí vamos a entrar. No me quiero detener mucho en este punto, pero luego lo podemos retomar, porque me gustaría que avanzásemos hacia a lo a la esencia de estos elementos. Bueno, si hablamos de sentido común y hablamos de violencia y hablamos de esta violencia que se genera hoy en nuestros días y que es terrible, ¿no? Yo me preguntaba con 2 años, ¿cómo es posible que el ser humano, teniendo muchas veces, si ponemos estas imágenes que nos van a denotar esta belleza, esta condición, ¿no? Incluso de protección, de debilidad, de cuidado, de amor, de ternura, conforme pasa el tiempo, ¿no? Este sujeto, esta personita, este ente biológico que tenemos ahí, puede convertirse realmente en un ente violento, o sea, lo que ha estado hoy dirigida, perdón, esta semana Calasanz. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hay alrededor de todo esto? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Me gustaría compartirles desde dónde hago los procesos de algún análisis. Yo parto de analizar a la persona como una unidad biopsicosocial espiritual. Es decir, el ser humano, esta personita que estamos viendo, esta personita, este sujeto va a estar compuesto por 4 grandes universos, universos que podemos analizar y podemos desmembrar mucho, pero hoy lo vamos a ver muy general porque no tenemos tanto tiempo, y que está integrado por una esfera biológica, una esfera psicológica, una esfera social, una esfera espiritual, que aunque tienen son unidades independientes, digamos de alguna manera, tienen una interrelación una con otra y terminan teniendo una afectación una con otra. Nosotros en el área de la salud lo que buscamos es que las personas en terapia, en apoyo, en atención, pues tengan un equilibrio entre estas esferas, entre el factor biológico, psíquico, social y espiritual. ¿Qué incluyen algunas de ellas rápidamente? Pues obviamente la esfera biológica tiene que ver con toda la herencia genética. De papá aquí tuvimos paterna y materna, no solo de papá y mamá, sino obviamente desde el lado materno es la herencia también que viene de mi abuelo y mi abuela materna, y de mi abuelo y mi abuela paterna, pero también de mi bisabuelo y mi bisabuela paterna. Y así nos podemos ir hacia atrás, lo que hemos venido heredando y que resulta en quienes nosotros somos hoy, ¿no? En términos de qué, de nuestro cuerpo físico, de nuestra estructura, de nuestro tono de piel, ¿no? Y obviamente toda la parte del funcionamiento, ¿no? Biológico, las condiciones de salud, las condiciones de enfermedad, nuestro crecimiento en talla, peso, estatura, y algo que dominamos también, que es parte de esta condición, y que en este momento lo pongo en rojo, porque es uno de los elementos clave que vamos a considerar en esta parte de la relación entre el sentido común y la violencia, que tiene que ver con algo que se llama temperamento. No quiero entrar con ustedes en el juego de qué es que se define, lo voy a decir yo. Hay una definición muy sencilla que suelo ocupar con mis estudiantes y decimos que el temperamento es la manera en que un organismo, o es la manera en cómo un organismo reacciona para adaptarse a su medio ambiente, defenderse, ¿no? Es adaptarse, defenderse y sobrevivir. Es cómo reacciona, qué es lo que hace ese organismo para adaptarse, sobrevivir, defenderse del medio ambiente. Es una reacción, el temperamento es una reacción que tiene este individuo biológico. Es una definición muy básica, muy elemental, y que esta reacción está determinada por condiciones biológicas, ¿no? El ser humano es un ser biológico y tiene un temperamento, y este temperamento es heredado, ¿no? Cómo reacciono tiene que ver con una función y una capacidad también genética, ¿no? Con nuestras estructuras. Sucede, perdón el ejemplo, sí, pero no, pues, no mortificar a nadie, ¿no? Con los animales, ¿no?
tenemos perros, ¿no? Pero si yo voy por la calle y me encuentro echado un perro chihuahueño por donde yo voy a pasar, a lo mejor si me muestro precavido, le doy la vuelta, a lo mejor ni me le hago intenso, ¿no? A lo mejor el perro me ve, ladra, pero ¿qué tanto me puede hacer un perro chihuahua? Pues no muchos, ¿sí? Son muy escandalosos, ¿no? No. Pero si voy por esa calle y también me encuentro otro perro, que es eso, un perro, pero en vez de ser un chihuahua es un Rottweiler echado a mitad de calle, ¿no? Pues ya pensaría cómo le hago para pasar por ahí. Porque la reacción de él, que es igual a la otra, podría ser ladrarme o incluso querer morderme, pero sus dotes físicos, ¿no? Su temperamento tiene mayor capacidad, por eso lo ocupan, ¿no? A veces tristemente para perros de pelea, ¿no? Por el temperamento, su complexión, sus condiciones, heredado biológicamente. Pero bueno, ahorita pasamos al siguiente y te retomamos esto. En el aspecto psicológico, ¿qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver con nuestros pensamientos, procesos mentales, nuestra inteligencia, las actitudes, las emociones, los sentimientos, conductas, hábitos, personalidad y carácter. Pongo en rojo emociones, conductas, personalidad, hábitos y carácter porque es algo que también va a entrar en juego en este proceso de lo que vamos a estar hablando. En el ámbito de la esfera social puse en rojo todos. Y te voy a explicar por qué. ¿Qué tiene que ver con lo social? Tiene que ver con la cultura, el contexto mundial, la cultura, nuestra nacionalidad y la cultura global en la que estemos, la cultura local que tengamos en el medio donde estamos. Entran en juego los procesos de socialización, tanto primaria como secundaria, los estereotipos y los roles sociales, la identidad del grupo, la historia y la estructura de nuestras familias, el proceso educativo institucional, todo eso se va a poner en juego en este desarrollo. Y finalmente la esfera espiritual. ¿Qué tiene que ver lo espiritual? Con la comunicación intrapersonal, con el sentido de trascendencia que debemos tener, con el sentido de vida, ¿sí? Con el sentido de un ser superior, llámese Dios, cosmos, la tierra, ¿no? Eso puede variar en cada persona y la vinculación que tenemos con el mundo, con la naturaleza, ¿no? Nosotros partimos de esta idea, decíamos, de que el ser humano es un ser biopsicosocial espiritual y todos estos elementos se van a poner en juego, ¿no? En esta construcción que es de la persona y sobre todo de la manifestación, por un lado del sentido común y por otro de la aparición de expresiones de violencia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos ocurriendo? Y aquí ya empezamos a ubicarnos en puntos específicos. Bueno, de alguna manera, en nuestra realidad actual, la esfera social se ha dimensionado tanto y se ha extendido que ha invadido o ha relegado los aspectos de las esferas biológicas, de las esferas psíquicas y la esfera social. De alguna manera, el campo social, ¿sí?, ha invadido elementos y los referentes que tenemos hoy de nuestra vida, de nuestras decisiones, desde luego siempre han tenido que ver con un contexto social, pero perdón, con una visión social, con un aprendizaje desde lo social, pero ese aprendizaje o esa acción o ese comportamiento siempre tenían un peso biológico o tenían un respaldo desde lo psicológico o tenían una condición desde lo espiritual que de alguna manera se fue perdiendo. Se fueron generando condiciones o situaciones que ya no, que hoy no tienen condiciones de sentido. Hoy lo vemos y lo expresamos. La manera en cómo teníamos organizado los sentidos de las cosas. ¿Recuerdan el sentido, el sentido común de lo que hemos estado hablando? Que es esta inteligencia de lo cotidiano, es esta inteligencia de lo social, es esta inteligencia de las tradiciones, ¿no? Que nos van dando elementos del por qué hacíamos, cómo lo hacíamos, qué es lo que ocurría. Nos va dando un sentido común, una manera de entender a la gente, el mundo, lo cotidiano. Cosas que hoy pareciera que nuestros niños y nuestros jóvenes no están teniendo. No están teniendo este referente, esto que hablábamos, ¿no? De una condición o de una herencia social, pareciera que no está ocurriendo. En este sentido, ¿no?, quise hacer un gráfico que espero pueda entenderse, pues esta es la intención. Tenemos generaciones anteriores, y estoy hablando de siglos atrás, ¿no?,
de muchos siglos atrás, en donde la cultura el contexto se fue conformando, las civilizaciones se fueron conformando, los grupos sociales, se fueron creando identidades y naciones, ¿no? Con lo que fue prosperando, etcétera. Fuimos evolucionando desde el contexto social, ¿no? Y traíamos muchas cosas por las que se generaban, se hacían, se hicieron ritos, se hicieron costumbres, se hicieron tradiciones, se hicieron leyes sociales, ¿no? Que veníamos heredando y que lo traíamos con principios, valores, creencias, costumbres, hábitos, experiencias y conocimientos, ¿no? Y por ahí pues nos vamos encontrando una clasificación que se hace, por ejemplo, los famosos baby boomers, los nacidos entre 1945 y 1964. Aquí lo que intenté representar es, fíjense, desde las generaciones anteriores que estaban en un azul muy intenso, cuando empezamos a llegar a los baby boomers, que ya es donde empezó toda la industrialización, la tecnología, el dominio, lo que se empezó a heredar empezó a cambiar su tono. Sin embargo, aún se mantenía, ¿no? De manera importante las tradiciones, los valores o principios. No sé si eran los mejores o los más correctos o los adecuados, pero eran claros, estaban ahí, se aplicaban, funcionaban en ese sentido, ¿no? Había cosas, ¿no? Que después, cuando empezamos con la generación X, entre los nacidos entre 1965 y 81, todavía esta generación alcanzó a tener un tinte un poquito mayor y fuerte. Y después se fue diluyendo, por ejemplo, entre los millennials, con la generación Z y ahora con la generación alfa, ¿no? Todo esto se ha ido diluyendo. Y cosa, y que tiene que ver, desde luego, con los cambios estos sociales. Por eso decía yo que el contexto social ha impactado muchísimo en todo este contexto. Algunos ejemplos, ¿no? Hoy, habrá sido por ahí de 1992, 93, en un curso que tomé, la facilitadora, la instructora, nos hablaba nos cerró con una charla que le llamó En desacuerdo con lo fácil, y hacía una crítica impresionantemente bella de cómo los niños, que hoy en día muchos de los niños no estaban aprendiendo a hacer esfuerzos, porque todo era fácil. Dice, incluso hemos ido llevando, ¿no? A los niños a facilitarles todo, que no tengan que hacer nada. Y era 1992-93. Decía, antes por lo menos, me acuerdo de este ejemplo que ponía, dice, por lo menos nosotros para ver la televisión teníamos que levantarlos y cambiarle el canal. Hoy los niños desde el control remoto lo hacen. Y hoy, ¿no? Es impresionante lo que dejan de hacer, ¿no? Antiguamente, otro ejemplo, ¿no? Todavía estas generaciones, los baby boomers, ¿no? Era gente que guardaba cosas, ¿no? Las abuelas, ¿no? La canción de que guardaban mil cosas en los closets, surcían calcetines, todo se reparaba, nada se tiraba. Con la generación actual, en donde incluso algunas filosofías nos dicen que no acumules porque eso trae mala suerte y te estanca. Tíralo, que si no lo has usado un año, tíralo porque ya no te sirve de nada. Sí, otras generaciones decían, no, guárdalos porque venían de la herencia, del aprendizaje, de esta inteligencia cultural social, a veces por escasez, por guerras, porque no había lo que tenían y tenían que guardar cosas, ¿no? Para lo que pudiera servirse. La vida estaba estructurada con ciertos tiempos, ¿no? Las cosas no las obteníamos con facilidad. Yo recuerdo que, bueno, en mi época de niño, los McDonald's solo existían en el DF, ¿no? Y cuando íbamos al DF, que nos llevaran a McDonald's era, wow, lo máximo que te podía pasar como niño. Hoy hay un McDonald's en cada centro comercial, en cualquier parte del mundo, y ya ni siquiera es tan atractivo por eso para los niños, ¿no? Hoy las cosas pues no se recicla mucho, aunque tratamos de entender la cultura del reciclado, ¿no? Pero ya las mamás no surcen un calcetín, se tira y se compran otro porque es más práctico y barato.
Y hemos ido generando, hoy los niños ven antes las caricaturas en mis tiempos, que de algunos también, ¿no? Empezaban 3 de la tarde en Canal 5 con el tío Gamboín y a las 7 de la noche terminaban con el Mago de los Sueños. Vamos a la cama que hay que descansar, ¿no? Y era todo. Hoy tenemos 24 por 24 chorros, muchísimos canales, ¿no?, de caricaturas, y no solo televisión, sino lo tienen por tabletas, no lo tienen en internet, lo tienen en videojuegos, es impresionante. Entonces hemos ido acelerando, los niños han ido perdiendo elementos, los jóvenes, ¿no?, ante estas condiciones, ¿no?, de este conocimiento de lo cotidiano, de lo común, ¿no? Porque ya no es parte de lo que le hemos ido heredando, porque lo hemos ido diluyendo en el camino. Y el pensamiento de los chicos es en cosas rápidas, prácticas, útiles, porque ya el sentido común, no estamos percibiendo lo mismo, no entendemos lo mismo, no tenemos esta condición. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Por qué estamos en este encuentro? Porque desde la esfera psicológica, ¿sí?, la construcción, por ejemplo, del yo, que es una etapa fundamental que se construye en el primer año de vida, cuando el niño empieza a diferenciar que mamá es uno, yo soy otro, y estamos hablando aquí, obviamente, de desarrollo totalmente psicodinámico, de la construcción psíquica del ser humano, no solo la parte cognitiva, sino psíquica, ¿no? La construcción del yo, que de todo se da, a veces se vuelve caótica en este proceso, no se refuerza, no se genera, no se facilita la experiencia de los niños pequeñitos, simplemente identificarse, ¿no?, con ellos mismos. No sé por qué, porque no se genera algo que es importante, la famosa tolerancia a la frustración. La tolerancia a la frustración es esta condición de poder eh, soportar situaciones que no son gratas, ¿no?, sin caer en problemas o en situaciones de ansiedad, depresión, estrés. Las abuelas solían decir, yo recuerdo escuchar estas frases: lloraba el bebé, la mamá quería darle rápido de comer para que no llore, y que le decían las abuelas: déjalo que llore, no le va a pasar nada, ya comió, está bien, déjalo que haga pulmones, decía. Y el niño lloraba y al ratito, viste, ya se cayó. Él mismo se consolaba, zumbaba sus dedos, generaba. Hoy, muchos papás, yo entiendo el amor de papá que nos desborda. Queremos que no le pase nada al niño. Y nos damos cuenta que en vez de beneficiarlo, ¿no?, lo perjudicamos con tanto lesión, una causa, con una paciente, una mamá que me platicaba, decía: sí, dice, yo era así, porque el doctor me dijo que alimentara a mi niño cada 3 horas a libre demanda, pero yo ya a las 2 horas 15, 2 horas y media, yo ya le daba de comer. Antes que llorara, yo ya le estaba dando para que no llorara. Entonces ni siquiera había la necesidad o el esfuerzo, seguía yo dando. La construcción de la identidad, ¿no?, el sentido de pertenencia, de identidad que concarrió a ese yo en los niños, a veces no se da. Hoy tenemos jóvenes con graves problemas de identidad y de vinculación con los otros, con los demás. Ante la carencia de esto, se vuelve muy difícil el ir adquiriendo los elementos de tradición, ¿no?, que, cultural que tenemos, porque ¿con qué me identifico? Empiezo a crear mi propio mundo, mi propia burbuja, mis propios razonamientos, ¿no? En la esfera espiritual también nos topamos con problemas de los chicos con nula o muy poca capacidad de introspección, de ver hacia su interior, una nula capacidad de comunicación intrapersonal, de sentido de vida. O sea, no hay un sentido de vida, y de sentido de trascendencia menos, ¿no? Es parte con lo que nos estamos nosotros topando, lamentablemente, con muchas condiciones de los jóvenes. Y hoy, en el sentido de esta parte del sentido común, de la forma en cómo ven las cosas, pues responde un poco a estas carencias, a estas situaciones. Ahorita mismo estamos en periodos de examen, ¿no? Y unos chicos no subieron un video que tenían que poner en plataforma,
Y obviamente, pues obviamente en esa actividad tuvieron cero. Hoy me decían, profe, ¿pero por qué tengo cero en la actividad? Digo, es que no entregaron el video. Pero sí lo hicimos. Digo, sí, me consta que lo hicieron porque me dijeron, los encontré y me dijeron, ay, venimos de grabar el video, nos quedó bien bonito, lo vamos a editar. Pero ya lo subieron a plataforma. No lo subimos, pero sí lo hicimos. Ajá, ¿y cómo lo voy a evaluar si o sea, cómo lo evalúo si no lo puedo ver? Bueno, pero es que le estamos diciendo que sí lo hicimos. ¿No? Y no y se quedaron con esa idea de que no les quise poner calificación, aun cuando yo sabía, ellos sabían que yo sabía, ¿no? Su lógica, su sentido común, lo que ellos perciben, lo que nosotros percibimos con autoridad. Elementos, otras experiencias, como decir a los chicos, oye, van a dar una plática, tienen que ir vestidos de manera formal, ¿no? Y unos chicos se presentaron de manera formal porque llevaban un saco, pantalón de mezclilla y una camiseta de cuello redondo, pero llevamos saco, maestro, y tenis. Pero llevábamos saco, profe. Sí, pero eso es formal. Entonces, ¿qué quería? ¿Que me pusiera corbata? Digo, pues no. Pues, es que no entiendo por qué entonces nos bajó puntos porque no íbamos formalmente vestidos. Es que no decía en la rúbrica cómo había que ir, ¿no? Esos elementos, y creo que algunos quienes estén trabajando con niños y jóvenes, seguramente les estará ocurriendo, ¿no? Ese razonamiento lógico, ¿no? Pareciera que su lógica es otra, pero eso finalmente es producto de todos estos elementos que ahorita de manera muy rápida, muy general, les comenté, porque tienen una influencia, finalmente están manifestándose en una influencia en cómo ellos están organizando y entendiendo su mundo, cómo estoy interpretando, aunado a todo lo que es, obviamente ya se han comentado en otros en espacios de la Semana Carasana, en este y en anteriores, la tecnología, en vez de ayudarnos, ¿sí? A los procesos de interacción, de vincularme con nosotros, es una maravilla. Hoy afortunadamente la tenemos y miren la maravilla que estamos haciendo conectados desde aquí. Pero ¿qué ocurre? Los chicos se ponen esto, los audífonos se conectan y se aíslan. No son capaces de interactuar. Si regresamos a esto que hablábamos, ¿no? De las generaciones, ¿dónde aprendimos a trabajar en equipo? Jugando en la calle con los compañeros de afuera. ¿Dónde resolvías los conflictos y los problemas? Diálogo para resolver problemas. Ahí afuera tenías que hablarte y verte y lo tenías que encontrar. La calle te daba esos elementos, la vida. En casa te enseñaban esas condiciones, ¿no? También lo oías de los papás, lo veían. Hoy cuando los chicos no salen, decía Jorge, no, la pandemia tiene que ver en algo. Sí, sí, sigue contribuyó todavía para reforzar más cosas que ya se estaban manifestando, ¿no? Nos topamos con estas condiciones. ¿Cómo le pedimos, oye, a los chicos, ¿no? Eh, Me ha sorprendido mucho, bueno, en estos últimos años y sobre todo en este último año, el boom que está teniendo este concepto de competencias blandas, el desarrollo de las competencias blandas en jóvenes, en niños, estudiantes. ¿Y qué son las competencias blandas? La responsabilidad personal, la habilidad de diálogo, de comunicación, de empatía, de trabajo en equipo. Y eso, decías, hoy en día es un boom que no estamos teniendo y antes eso se adquiría solo, ¿no? Era parte de la dinámica social que hemos perdido, ¿no? Han surgido otras cosas también interesantes, ¿no? Finalmente en esta condición, ¿no? Hoy, por ejemplo, esta conciencia, ¿no? Un poco por el contexto de los animales y el cuidado animal, ¿no? Se ha generalizado. En México no lo teníamos no hace mucho, ¿no? Y hoy muchos chicos, niños, jóvenes, no tienen a sus mascotas. Yo hoy veía a una persona que llegaba a una estancia, a un lugar donde se cuidan a los perritos. Llegaba, lo bajaba, lo dejaba, le daba beso, le aventaba, como si fuera, dije yo, ay, pareciera que lleva el niño a la guardería, o sea, lo mismo que hace con un niño cuando ya a la guardería llegaba ahora con los animales, y reflexionó yo, sí, hay una mayor sensibilidad a ellos.
pero también una desensibilidad hacia el otro, hacia la persona, ¿no? Interactúo en el contexto social solo con los que están, con lo que me es más fácil, más familiar, más cotidiano, lo que me significa más en un mundo muy reducido de aspectos, ¿no? Que se dan. Hay otros ejemplos por ahí que, bueno, ¿no? Eh, que otros fenómenos que se están dando en donde esta individualidad de construir mi lógica personal y mi interpretación de mi sentido común personal, común para mí, no para otros, ¿sí? Me hace construir, y hoy tenemos, ¿no? Estos conflictos o estas situaciones, ¿no? En condiciones de la identidad. Y toda ahora esta cultura de identidad que se está, y la identidad de género y la identidad, y que tanto se está hoy poniendo como un elemento importante, pero que no terminamos de clarificar y de entender, y que se sigue multiplicando. Entonces es parte de lo que estamos encontrando. ¿Y qué es lo que ocurre con todo esto? A que al final nos lleva tristemente a condiciones de frustración. Y la frustración nos lleva a la emisión muchas veces de estas conductas de enojo, de violencia, de intolerancia, de construcción, como parte del resultado de este proceso. Realmente, créanme, es un tema sumamente complejo, muy amplio, tiene muchos elementos por donde entrar, ¿no? Para analizarlo. Ahorita quise hacer un pequeño, muy breve recorrido con este contexto. Es decir, pero algo que nos estamos topando es hoy los chicos. Un dato que, bueno, ya no sé por qué. Yo creo que abrió el archivo que no tenía que haber abierto y me faltó una diapositiva con la que estaba yo cerrando. Pero aquí tengo a la mano algunos datos. En la universidad nosotros aplicamos un examen de ingreso y dentro de las cosas que medimos son las habilidades de pensamiento. Algo que es muy interesante ver cómo habilidades como la habilidad de lógica verbal, chicos, pues bueno, no es que salgan súper brillantes, digamos, en promedio, ¿no? El promedio es bueno, normalmente está por encima del 60% de todos los chicos de la universidad están dentro de un proceso normal de pensamiento lógico verbal. El matemático también a veces se mantiene, obviamente hay licenciaturas que dominan, obviamente las licenciaturas exactas dominan, ¿no? Pero también el pensamiento matemático, dices, hombre, los chicos mantienen, digamos, entre un nivel normal, hay estadísticas. Pero algo que me llamaba mucho la atención, es decir, encontramos algunos grupos donde el pensamiento lógico, la lógica común, y que van relacionada un poco a esto del sentido común, nos encontramos con unas deficiencias importantes. Por ahí cerca del 65%, 64 punto y tantos por ciento de los chicos en nuestra universidad tienen un nivel de pensamiento lógico que caería en un rango de normal bajo. Hay dices, ¿cómo? ¿Sí? O sea, la lógica no es algo con lo que ellos tengan, ¿no? Sí, hay un 32, 33% que salen con un nivel lógico muy bajo, o sea, muy bajo. Pero el normal bajo es muy alto, no es el mejor nivel con el que tendrían que llegar a la universidad, ¿no? De pensamiento lógico, pero es lo que está ocurriendo. Ya que lo vemos, es que exactamente los chicos no tienen un elemento de contrastación, no tienen que prever, no tienen que ver más allá. Estamos en una cultura del uso, de lo práctico, de lo rápido, de lo efímero, ¿no? Cambiar. Es la cultura, obviamente, del funcionamiento, ¿no? De tipo redes sociales, ¿no? Que doy un clic y ya aparece, doy un clic y ya. Entonces, pensar condiciones, pensar consecuencias, pensar trascendencias, no es algo que los esté acompañando, ¿no? Ver más allá del por qué sí no es una manera de que ellos piensen, porque mucho de lo cotidiano que se da en sus vidas, pues también no responde a eso, ¿no? Hemos dejado de cultivar en casa, quizás muchas veces papás y familias somos responsables de ello, de cultivar estos elementos del porqué, de las razones, del sentido, de la fundamentación,
para ellos hoy no tienen un sentido o un significado, no, se va perdiendo. Antes de esperar, por ejemplo, Navidad era todo un sueño, hoy Navidad la tenemos ya presente desde septiembre y están los adornos en las tiendas, ¿no? En casa, en la casa de ustedes, en casa de mis papás, eh, mi mamá tenía la tradición que el día 15 ya por la noche, que nos dormíamos todos los niños, ella adornaba toda la casa de Navidad, porque la Navidad empezaba el 16 con las posadas. Entonces, amanecer un 16 en casa de mis papás era la casa transformada de punta a punta, ¿no? Con todo lo navideño, y eso ocurría solo en ese momento, ¿no? Entonces, hoy, pues la Navidad está, está en todo momento. Pero bueno, me gustaría dejar espacio, porque no sé si hubiera para tener algunos comentarios, charlas, plática, algo que pudieran ustedes, en algo que yo sé que es muy extenso, ¿no? Con lo que estamos hablando, pero que pudieran ustedes preguntar o trabajar. Muchas gracias, Miguel. Por supuesto, ya conocemos la dinámica de la semana, de estos encuentros. Si hay preguntas, hay comentarios, preocupaciones, aquellos que tienen hijos. Me parece que esto del sentido común es algo de lo cual platicamos a veces poco, lo platicamos solamente echando algún cafecito, pero tiene sus raíces de construcción mental y social, como nos ha explicado Miguel, que valdría la pena dialogar, problematizar. No se trata de llegar necesariamente a conclusiones, pero sí exponer, pues, qué situaciones nos estamos topando, ya sea en las aulas, en casa, en la calle, ¿no? Porque ahí también se presentan muchísimos, ¿no? Casos de esto del sentido común, incluso que llegan a generar situaciones de violencia, ¿no? O sea, no era común que el taquero te echara el cuchillo, era normal que cortar el pastor, pero no a la persona que le bajó la música. Tiene que ver con elemento no solamente moral, sino tiene que ver con elemento existencial, pues legal, o sea, hay como muchos elementos, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó? Porque no solamente fue a la cultura juvenil, también a la cultura adulta. O sea, aquello que era un referente sólido de identidad, resulta que también lo diluimos, entre otras cosas. Entonces, ábrase, pueden ser a través del chat. No hay ejemplo que pueda parecer mínimo. La verdad es que nos pueden sorprender desde los más chiquitos hasta los más grandes. Tanto en el tema del reforzamiento del sentido común por parte de los niños chiquitos como el desdibujamiento del mismo en los adultos. Eh, este foro es para todos. Tenemos ahí unos minutos para poder dialogar. Nos dejaste inquietos, Miguel, yo creo, ¿no? O sea, nos dejaste pensando, ¿no? Aunque lo hemos tal vez visto, vislumbrado con el contacto que tenemos en el día a día con nuestros estudiantes o con los que tenemos contacto en casa, a lo mejor. Yo comentaría algo en lo que me ha pasado en estos meses. Estuve visitando grupos de estudiantes y algo que ahorita pensando en el sentido común, pues tú decías, llega una persona extraña, pues pones, ¿no? Y te dicen que te viene a dar un tema, a presentar algo que, ¿no? A lo mejor no te interese, pero guardabas un poco, ¿no? Unos minutos de atención. Y la gente ahora, pues, con la facilidad que se inmiscuye en su teléfono y puede estar, ¿no? Absorta en eso, aunque te puede estar escuchando, ¿no? Pero te quedas tú, ¿no? Y situaciones que se generan, nos dices, pues antes era el adulto, era una persona, era el profesor, era la autoridad, ¿y qué pasa ahora, no? O sea, pues ya no. Y platican y como si no estuvieses y dices, ¿cómo reaccionas tú ante ellos, no? ¿Qué les dices? ¿Qué les digo? ¿Cómo les digo? ¿Cómo les hablo de manera tal que no violente su derecho a, ¿no? Que no se sientan agredidos que no sientan que yo estoy siendo demasiado, ¿no? ¿Qué haré, no? Entonces sí es bien difícil, bien difícil. En algún momento le tuve que decir a la persona, ¿sabes qué? Mira, si gustas, puedes salir. No, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y dices, no, pues
y tú veías, y tú ves, ¿no? Que es lo que ellos no se ven, ¿no? No miran por estar absortos en esto que están trabajando. Ves los rostros de los demás, de cómo están percibiendo esas conductas de los compañeros, que es donde van sintiéndose, ¿no? En un clima de qué está pasando con ellos, ¿no? Es como me hiciste pensar ahorita, recuperar. Sí, claro, así es, nos topamos esto es creo que muy cotidiano, ¿no? Para nosotros en clase o en las actividades que tenemos, nuestra lógica ya no es la lógica que teníamos antes, ¿no? Incluso yo me sigo sorprendiendo, ¿no? Es que si no está anotado en la rúbrica, entonces, ¿por qué? Tienes que decirle, a ver, te levantas, te bañas, te peinas, desayunas, tomas, o sea, es que no, porque no lo puso en la rúbrica, o sea, ya no puedes tomarlo como eso. Pero bueno, estaba por ahí Tere y también Pilar, por ahí con las manos levantadas, adelante, Hola, por favor. buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Definitivamente sí, lo que está comentando Miguel es bien importante. Fíjese que yo doy pensamiento matemático 1 en el bachillerato y resulta que vimos un tema recientemente que se llama intervalos y yo lo asociaba a los chicos dándoles una explicación matemática en el sentido abstracto y todo lo que conlleva a lo que son las matemáticas que a veces son complicadas para ellos, ¿no? Y resulta que no me entendieron. ¿Sí? Le digo, bueno, a ver, vámonos a trasladar a nuestro contexto. Y vamos a ver, nosotros estamos midiendo el tiempo, ¿verdad? Sí, maestra. Y medimos las horas y vamos de un punto a otro punto y consideramos cierta cantidad de tiempo para podernos trasladar tal vez de la casa a la escuela y viceversa. Ah, ok, entonces es el tiempo que yo me tardo de ir a un lado a otro. Exactamente. ¿Qué hacen ustedes para medir una cierta distancia dentro de una habitación, por ejemplo? Van a poner una cama, ¿cómo la miden? Bueno, pues no sabemos, maestra. Le dije, bueno, entonces guíense por los mosaicos que tienen en el piso, tomen en cuenta la cantidad de pasos que pueden dar. Digo, eso es considerar un intervalo. Sí, entonces esas pequeñas coincidencias que pudieran ser parte del lenguaje matemático, del pensamiento matemático, ellos no las saben interpretar, generan muchas dudas y controversias en cuanto les digo, bueno, ahora entre ustedes hagan pares y revisen qué información me puede servir a mí para poder hacer eso y realizarlo, ¿no? No lo pueden hacer, se limitan. Entonces, esa capacidad de asombro que nosotros en nuestra generación X que tuvimos y que todo nos impactaba y salíamos, íbamos en el camión y veíamos la naturaleza, checábamos el arco iris, ya no la tienen. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el traslado de la casa a la escuela que van en el carro con papá y mamá, van en el celular. Ni siquiera se atreven a revisar o a platicar con mamá y papá, oye, ten un buen día, fíjate que eso, fíjate que el otro no. Nada más sus monosílabos, no, sí, no, pues quién sabe. Y así van, ¿no? Incluso algunos ya van dormidos porque en la noche anterior estuvieron trabajando muy tarde en el internet, viendo cosas que a lo mejor no debían, y entonces se vuelve yo les digo, tienen un pensamiento paralelo. Sí, su pensamiento es la inmediatez de resolver todo por el internet. Viven en un universo que está a la par de lo que ustedes realmente tienen que vivir. Sí, entonces eso nos hace perder el sentido común. Sí, Sí, muchas así es. gracias. Sí, Tere, nada más rápido, por ejemplo, que horas de intervalos, no sé si jugaron el famoso stop, ¿no? No lo conocen. Sí, Declaro la guerra, la que guerra, decías, sí. ¿cuántos pasos para alcanzar? O sea, eso era Exacto. medir, eso era considerar, y era aprender a través del juego esas cositas, ¿no? Nada más como ejemplo. Sí, sí, así Pilar, creo, es. y Jorge también está ahí con la mano. Sí, no lo conocen. Gracias. Pilar, Pues yo quisiera, bueno, comentar aquí, ¿no? El tema del sentido común con la inmediatez y con la violencia, ¿no? En el tema, y hace rato, Miguel decías, ¿no? Pues sí lo hicimos el video, pero pues no lo subimos, ¿no? Y en la plataforma hay tiempos, ¿no? Les decimos, tienes tanto tiempo sí, para entregar, lo acordamos con ellos. ¿Cómo ven? ¿Cuándo quieren? No, pues tal fecha. Y bueno, ellos lo acuerdan con nosotros y tampoco, o sea, ni siquiera porque lo acordamos, checamos con ellos sus agendas
lo pueden cumplir, ¿no? Y después, ahí es donde ahorita a mí me preocupa el tema, y lo vimos ahorita con el tema de este niño que golpeó ahí en Puebla, el tema con la violencia con el que todos reclaman, ese concepto que también decía la maestra Ivette, esa falta de respeto a la autoridad y al profesor, porque sentido común, tengo que ir a clases, sentido común, tengo que llegar temprano, si no, pues me van a poner faltas, si no, pues no tengo los apuntes, pero si todo eso hago mal, ¿por qué me reprueban? Entonces, yo creo que todo eso como que va concadenado, ¿no? Que a esa falta de sentido común, a esa falta, también resolución, esa inmediatez que quieren de por qué me reprueba. O sea, oye, mijito, pues es que sentido común, no lo subiste. Sentido común, tenías que venir a clases. Sentido común, hay que estudiar. Entonces, y todavía reprueban, se enojan, agreden, ¿no? Esa es la parte que a mí me preocupa, gritan, no solamente vienen y gritan al maestro, sino van a servicios escolares y también allá abajo son muy a veces prepotentes, todo para ellos es violencia, ¿no? Entonces, sí sabemos este contexto, pero pues y uno trata, ¿no? Dice psicología invertida, a ver, ¿qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar? ¿No? O sea, tratamos de que al final se vayan con una sonrisa porque es el cliente y porque, bueno, le tratemos de solucionar el problema, pero hasta dónde también eso está bien, ¿no? Y hasta dónde en verdad estamos trabajando con ellos ese sentido de la responsabilidad por querer que estén contentos. Entonces, como que también, como dice la maestra Ivette, ya mis cebolas, ¿no? O sea, son como muchos retos que estamos viviendo, pues nosotros que somos no sé ya de qué generación, son como muchos retos, ¿no? Que tenemos que vivir y pues bueno, también para no ser víctimas de esa violencia, pues nosotros tranquilizarnos, ¿no? Y a lo mejor decir, pues ni modo, ya me gritó, pero cómo tranquilizar y cómo formarlos y cómo ayudarlos a que se calmen, ¿no? Entonces eso, pues sí me preocupa también, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer? Gracias. Ceci, por ahí también quedó la mano levantada, por favor. Sí, Muy buenas hola, noches. buenas noches. Yo lo relaciono un poquito el sentido común con tener iniciativa. Por ejemplo, yo trabajo con niños pequeños de 5 y 6 años y veo que tienen bien perdido el sentido común, ¿no? Por ejemplo, el otro día un niño se hizo pipí, ¿no? Le dije, mi vida, ¿y por qué no fuiste? O sea, es que están muy acostumbrados como a preguntar todo y a que tú les digas todo, ¿no? Eso ellos no tienen como esa iniciativa de, oye, pues si me estoy orinando, pues voy al baño, ¿no? Entonces, no, es que como tú estabas ocupada, ya no te pedí permiso. Y yo, no, pero si aquí ni pides permiso. O sea, de hecho, tenemos semáforos en el salón y si tú tienes ganas, lo volteas y sales. Ay, y entonces, ¿por qué no lo usaste? Pues es que estaba ocupado. Y yo, sí, pero cuando hay una urgencia de este tipo, no importa que esté ocupado, tú sales y vas al baño. Pero como que todavía a ellos les cuesta trabajo esto, ¿no? De tener su propia decisión, su iniciativa, ¿no? Por ejemplo, ayer en el homenaje estaba pues bastante fresquecito, ¿no? Había el airecito y todos así como que tapados, hasta con gorrito llevaban algunos, y un niño llega sin abrigo, ¿no? Y estaba hasta con los bracitos así. Dije, bueno, ¿y ahora qué te pasó? Y traía aparte el cabello húmedo, ¿no? No, pues es que mi mamá no me dijo que trajera el suéter, le digo, pero pues si estás viendo estos días han estado así, ¿no? Entonces, ahorita que ustedes estaban hablando de eso, yo por eso lo relacionaba con la iniciativa, ¿no? Y están muy acostumbrados a que todo les hagas. Por ejemplo, estamos desayunando y desayunamos todos juntos, ¿no? Y no sé cuántas veces se paran a que me abres mi juguito, o sea, me abres mi trastecito, pero pues si ni lo intentan, le digo, inténtalo tú. Luego los papás se enojan y hasta te acusan de que tú no te acomides a abrirle el trastecito al niño, ¿no? Parece absurdo, pero es que hasta los papás, ¿no? El otro día me mandan un recado así como un poquito agresivo, de que la niña no había desayunado porque no pudo abrir el traste y yo no se lo abrí yo. Pero es que, ¿en qué momento? O sea, yo veo que todos están comiendo, nunca, la verdad, ahí sí, pues no me di cuenta, ¿no? Que estaba el trastecito cerrado. Yo la vi sentada, que estaba con sus cosas ahí, y como era transparente, no, pues nunca lo pudo abrir. O sea, tú eres también el culpable de que el niño no haya desayunado, ¿no? Pero también desde caso, oye, él nunca se paró a decirme, maestra, mira, ayúdame, no puedo, ¿no? Entonces,
Sí, es un poco frustrante a veces el tratar de que los pequeños por sí mismos vayan logrando las cosas pues por sí solos, ¿no? Bueno, ese es mi comentario. Ok, gracias. Por ahí tenemos en el chat comentario, ¿verdad, Jorge? De, de Blanca Fernández. Dice, lo que para un adulto puede ser obvio a los jóvenes se les complica, dado a que no conocen el imaginario colectivo de referencia. Ahora existe una sociedad fluida de la cultura popular sumamente diversa. La referencia que perciben es global y es tan difusa que carece de lógica. Es importante abordar estos factores de una perspectiva holística, involucrando a padres, educadores y la sociedad en general, para crear entornos que fomenten el desarrollo del sentido común en los jóvenes. Esto incluye la promoción de la educación integral, la mentoría, la exposición a experiencias variadas y la promoción de valores que fomenten el pensamiento crítico y la toma de decisiones informadas. No, sí, desde luego, de acuerdo, ¿no? Hoy tenemos cambios radicales, es tan rápido, cambian tanto, surgen tanto, ¿no? La tecnología nos ha llevado a este ritmo. Antes, digamos, pues sí, teníamos los que tuvimos, antes, por ejemplo, recordaba yo lo que ayudaba, ¿no? Con mucho de esto, incluso las propias temporadas, había temporada de canicas, temporada de trompo, temporada de elástico, ¿no? Que era mucho de las chicas, sobre todo, y esperabas un tiempo. Hoy no importa, hoy hay todo en cualquier momento, y entonces no hay de esperar, ni de hacer, ni de trabajar, y eso obviamente genera, ¿no? Otra dinámica muy compleja del pensamiento, y por desgracia, ¿no? Genera esto también, va vinculado a estas condiciones de violencia, ¿no? De intolerancia, de frustración entre nuestros chicos, ¿no? Que es resultado de este contexto social que ustedes también bien refieren, ¿no? Y como decíamos, pues es que ya hemos perdido, ¿no? También esta parte, y cada vez se ha ido diluyendo y diluyendo más, y creo que hay un gran reto, ¿no? Sobre todo para quienes estamos en la educación, ¿no? De cómo enfrentarnos a esto. Y luego una paradoja, porque por un lado tenemos esta realidad de pensamiento con los chicos, cuando por otro lado nosotros estamos queriendo chicos que desarrollen pensamiento crítico, creativo, niveles importantes de análisis. Cuando dices, es que no lo, si con que logren el sentido común, podemos ganar, ¿no? Les cuesta mucho, ¿no? Entonces se convierte en algo complicado, pero bueno, es parte, creo que, de los retos que tenemos, y creo que de alguna manera pues estamos asumiéndolos, y creo que estos espacios simplemente de reflexión pues nos ayudan, ¿no? A nosotros mismos a tener esta conciencia. Jorge. Muchas gracias, Miguel, por tu paciencia y dedicación. En este foro es bienvenido siempre que podamos ir animándonos, porque Miguel se pudo haber también sumado como parte de los que sufrimos muchas de este tipo de inclemencias, ¿no? Del enfrentamiento entre culturas. Me parece que hay muchas reflexiones que quedaron de fondo. Por ejemplo, esto que mencionaba Ceci, quizás la cultura adulta ha dejado de insistir y ha permitido sin reflexionar para poder tolerar la supuesta diversidad, pero no construye bienestar personal y social. Me parece que lo que se puso en crisis fue el modelo antropológico, es decir, el modelo de pensarnos como humanidad de manera sostenible. Y si como adultos eso no lo estamos viendo, porque no tenemos tiempo, porque tenemos que resolver lo cotidiano, y empezamos para no luchar contra todo, pues pasando las cosas por alto para no hacer más conflictiva nuestra propia labor, efectivamente generamos y propiciamos conflictividad en el presente y en el futuro de nuestros niños y nuestros jóvenes. Quizás somos nosotros como instituciones educativas que necesitamos hacer un plan común, donde las normas son normas. ¿Se acuerdan? En el acuerdo de paz dijimos que aquello que se quiere implementar, que sea consecuente con las acciones que hacemos. Me parece que eso es importante. Aprender en la maestría, uno no quiere tener un jefe bueno, sino que sea claro. Y tal vez lo que necesitamos son modelos más claros de vida buena, que aunque esté limitada, aunque tenga sus restricciones, pero genera paz social y paz personal, o sea, bienestar para todos. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos por estar No, aquí. gracias.
Que Dios nos bendiga y sigamos adelante. El viernes tenemos la última conferencia y el sábado el último taller. La conferencia del viernes tiene que ver con el cuidado personal de nosotros para poder enfrentar todo esto, ¿verdad? O sea, esto que hemos estado planteando la semana, en el fondo recae sobre de uno, ¿no? O sea, de uno y de nuestra colectividad como docentes. Muchas gracias, que Dios les bendiga, nos vemos muy pronto. Muchas gracias, no bajemos la Gracias. guardia. Saludos. Gracias, Hasta hasta luego, luego. buenas noches. Buenas Bye. noches. Hasta luego, buenas